Vamos a tomarnos los próximos 45 minutos para compartir lo que creo Dios nos ha puesto en el corazón para estos miércoles, y seguimos estudiando el libro de los Hechos. ¿Cuántos a conciencia ya comenzaron a leer el libro de los Hechos? ¿Cuántos no han leído ni un capítulo del libro de los Hechos? ¿Cuántos van a empezar a leer esta semana? En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro ahora en el nombre de Jesús que van a comenzar a leer. Llevo 3 miércoles intentando hacer la introducción para darle gabela a usted de que comience y usted se meta en lo que yo estoy seguro que Dios está haciendo con nosotros. Entonces, ¿cuántos no han podido recibir el link de descarga del aplicativo con el devocional que estamos haciendo del libro de los Hechos? ¿Todos lo recibieron? ¿Cuántos no tienen ni idea de lo que estoy hablando? Ahí levantó uno la mano, que Dios lo perdone. La semana pasada estuvimos revisando el capítulo 1 del libro de los Hechos y repasábamos cómo Lucas hacía un énfasis especial en que el Señor se les apareció vivos a los discípulos, confirmándoles todo lo que Él les había dicho. El Señor les dijo: voy a sufrir, sí. El Señor les dijo: voy a morir, me van a crucificar, sí. El Señor les dijo: ustedes me van a negar, sí. Pero el Señor también les dijo que Él iba a resucitar. Y eso es muy importante porque nosotros a través de esa resurrección podemos declarar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Nuestro Señor ha resucitado. Cristo resucitó. Y me encanta porque el apóstol Lucas lo refiere en el versículo 3 del libro de los Hechos. Dice: Él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y se les apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Y mi hermano, yo le quiero decir algo, porque este no es para nada un tema menor. Esto de la resurrección no es para nada un tema menor, y por eso Lucas hace tanto énfasis. Porque si bien es cierto, la cruz fue la prueba de amor más grande que una persona puede o pudo haber hecho por la humanidad. Y como dice el apóstol Pablo, lo escribió en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 7 de Romanos, dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, si bien es cierto que esa cruz fue la prueba más grande de amor de alguien por nosotros, también es cierto que no hubiera servido de nada si Cristo no hubiera resucitado. Por eso es que el apóstol Pablo también le escribe a los Corintios en el capítulo 15 del versículo 17 y le dice: si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Y en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima que hay en todo el mundo. Por eso es que Lucas hacía énfasis especial en que el Señor se les apareció vivo, en que el Señor estuvo con ellos y les habló del reino de los cielos. Por eso es tan importante que usted lo recuerde todo el tiempo, porque esto fue medicina para su corazón. Esto fue medicina para la duda y la desesperanza que había en ellos. Recuerde que yo les había hablado antes de todo el proceso que ellos vivieron cuando Cristo murió, cuando se lo llevaron, lo arrestaron y después lo crucificaron. Esto fue para ellos un declarar: Cristo sí resucitó, el Señor está vivo, el Maestro nos dijo la verdad. Por eso es que se hace tan importante que nosotros hagamos especial énfasis en esto. Ahora, también hacíamos referencia acerca de la promesa del Espíritu Santo hecha por el Padre, y vale la pena que usted la lea nuevamente. Joel, hacía muchísimos años atrás, les declaraba la promesa. Joel capítulo 2 versículo 28, y dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne,
Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. Se las recordó cuando les dijo que se iba, pero se las recordó nuevamente cuando ya se estaba yendo, ya estaba ascendiendo. Les dijo en el capítulo 5, les dijo: ustedes serán bautizados, en el versículo 5, perdón, ustedes serán bautizados dentro de no muchos días con el Espíritu Santo. Y en el versículo 8 les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso lo estamos repasando, lo que hemos hablado estas semanas. Y esto de la promesa no es un tema menor, no es un tema sin importancia, porque si el Señor lo recordaba 3 veces, es porque la cosa va en serio. Cuando usted a su mamá le dice una vez, 2 veces, y a la tercera te sientes la chancleta, ¡pah! Bueno, el Señor también lo estaba hablando en serio, de verdad. La promesa del Espíritu Santo de que iba a venir ese poder de Dios sobre nosotros. También decíamos que durante la espera ellos comenzaron a perseverar en oración. ¿Se acuerda? En el versículo 14, leíamos que estaban juntos perseverando en oración. Y no perseveraban como quien no tenía nada más que hacer. No perseveraban porque los estaban obligando a esperar. Estaban perseverando, dice la Biblia, en un mismo sentir, el versículo 14, en un mismo espíritu. Estaban 120 personas, aproximadamente 120 personas, esperando la promesa que el Señor les había entregado. Amén. Hasta ahí vamos. Ahora, los versículos 25 y 26 del capítulo 1 nos hablan de que ellos empezaron a orar también para que Dios los dirigiera para escoger quién iba a reemplazar a Judas, el que se ahorcó, el traidor. ¿Se acuerda? ¿Cuántos leyeron el capítulo 1? Solo para. ¿Cuántos? Álzame la mano solo para saber. Ok, muy bien. Y esto me parece un tema muy importante, porque no es un tema de relleno. Esto de que oraron para escoger al reemplazo de Judas, muchos lo leen así como que por encimita y bueno, tal vez Lucas quería rellenar, pero el hecho de que haya sido antes del Pentecostés, que ellos hayan escogido el reemplazo de Judas, para mí es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nos habla de reparar las grietas, nos habla de solucionar las cosas que hacen que nuestro nivel de unidad sea menor. Le voy a explicar. Ese hueco que dejó Judas en el grupo de los 12 le recordaba que él había sido un traidor. Les recordaba que ellos habían traicionado también al Señor, lo habían abandonado. Les recordaba que lo habían dejado solo. Les recordaba que le habían fallado de diferentes maneras. Pero al reparar esa grieta, nombrando a Matías, porque escogieron a Matías, el Señor les iba a recordar que Dios levanta y restaura. El Señor les iba a recordar que aunque somos imperfectos y le hemos fallado una y muchas veces, Él ya lo conoce. No le sorprende. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, Él lo conoce y aún así ha decidido usarnos. Siempre podemos encontrar en Él una nueva oportunidad, pero sobre todo lo que yo creo que más les iba a recordar y que usted no se puede olvidar de eso jamás, es que la obra no depende de los hombres. Esta obra depende exclusivamente de Él. Amén. Amén. Ahora, entramos al capítulo 2. Usted debió comenzar a leer su capítulo 2. Y en el capítulo 2, por fin, hemos estado hablando 3 semanas de lo mismo, de preparándonos para lo que creo es el meollo de todo el libro de los Hechos. Y Lucas en los versículos del 1 al 4 nos narra cómo por fin llega ese esperado día, el Pentecostés. Y yo quiero entrarle un poco en contexto. Pentecostés viene de la palabra griega Pentecosti, perdone mi griego que estoy practicando, Pentecosti, que es el nombre en griego que se le daba a la fiesta de las semanas. Póngale esto, ojo, atención a esto, que esto no lo digo por decirlo. O se llamaba también la fiesta de las primicias y conmemoraba la entrega de la ley a Moisés en el Sinaí. Es decir, el Pentecostés
conmemoraba el tiempo donde inició la dispensación de la ley, donde Dios decidió comenzar a regir con ley al pueblo de Dios y les entregó las tablas de la ley en el monte Sinaí. Usted lo recuerda. Ahora, este término significa 50 y su uso se debe al hecho de que la fiesta se celebra 50 días después de la ofrenda mecida de la Pascua, es decir, se hacía el primer día después de la Pascua. Y esto tampoco es un tema menor, porque da la casualidad que el Pentecostés en su momento marcó el inicio de la era de la iglesia. En su momento, cuando se comenzó a conmemorar, marcó el inicio de la era de la ley, pero ahora está marcando el inicio de la era de la gracia, porque ya el Espíritu Santo no venía y se iba después de un trabajo específico. El Espíritu Santo llegaba y comenzaba a morar en nosotros. El Espíritu Santo ya no se iba más, comenzó a hacer de nosotros su templo. Comenzó a querer vivir en medio de nosotros. No era que el Espíritu Santo no hubiera bajado, ya había bajado, pero después del Pentecostés, después de ese momento especial, el Espíritu Santo comenzó a hacer morada. Y Dios es muy sabio y muy profundo con esto de las etapas. Ya no estamos bajo la etapa de la ley. Ya no estamos bajo la maldición de la ley, porque decía: el que no cumpla uno de estos mandamientos sea digno de muerte. Es maldito y con maldición. Ahora estamos en la etapa de la gracia porque disfrutamos de lo que Dios hizo con nosotros. Amén. Mira, los discípulos no conocían esto. Los discípulos no conocían cómo iba a ser el Espíritu Santo, pero deseaban conocerle. Los discípulos realmente no sabían qué iba a pasar, pero ellos creían que algo iba a pasar. Los discípulos no sabían cuándo iba a pasar, pero estaban unánimes juntos en Jerusalén, como el Señor les había dicho. Y de repente, a mí me encanta esto, porque dice el versículo 2 del capítulo 2, que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asuntándose sobre cada uno de ellos. Y esta es la parte que me encanta. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y mira, la gente no sabía qué pensar. Nadie conocía acerca de esto, nadie más lo estaba esperando, nadie más lo estaba buscando. El Espíritu Santo descendió solamente porque habían 120 personas en un lugar que lo estaban deseando, que lo querían. El Espíritu Santo, había una cantidad de gente, porque usted puede leer en el versículo 7 y 8, dice que algunos estaban maravillados, que estaban atónitos porque escuchaban que ellos comenzaban a hablar en su propia lengua, su lengua natal. El versículo 13 dice que otros se burlaban porque pensaban que estaban borrachos. Es decir, había más gente ahí, pero solo por estos que lo estaban esperando y por los que lo estaban anhelando, el Espíritu Santo decidió descender. Y a mí me llama la atención esto de lo que piensa la gente acerca, o de lo que pensó la gente acerca de lo que pasó cuando descendió el Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo también hablaba en el capítulo 1 de Primera de Corintios, en el versículo 18, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, y en cambio para los que se salvan, es decir, para usted y para mí, este mensaje es el poder de Dios. Y es que, hermano, mire, muchos van a creer en el mover de Dios, otros no. Muchos van a meterse en el mover de Dios, otros no. Pero al fin y al cabo el mover de Dios se va a dar, y el Espíritu Santo va a descender sobre los que lo quieren y lo anhelan. El que no quiera, mire, podemos haber 50 acá, y de 50, 10 no quieren. Ok, está bien. El Espíritu Santo va a descender sobre los 40 que quieren. El Espíritu Santo va a llenar a los 40 que lo necesitan y que lo anhelan. Lo que pasó en el Pentecostés marca entonces el comienzo de la nueva era de la iglesia. Y es que cuando viene el Espíritu Santo,
cuando el Espíritu Santo se derrama, es que la iglesia comienza a tener la capacidad de producir un fruto. Y el Espíritu Santo nos quiere hacer producir un fruto. Mire, yo me hice una pregunta. Si había tantas personas en ese lugar, si había tantas personas que estaban allí también, ¿por qué no cayó sobre todos? Si el Espíritu Santo es Dios Todopoderoso que lo llena todo y lo sacia todo, ¿por qué no? Prácticamente esquivó a algunos, porque usted nota que la gente estaba viendo lo que estaba pasando, que la gente se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Que la gente no estaba haciendo esquiva lo que estaba sucediendo. Y yo veo tres cosas principales que hoy quiero que tú te metas en tu corazón. En este capítulo entero yo veo tres cosas principales que había en estas personas. Lo primero, obediencia. El Espíritu Santo descendió sobre aquellos que estaban esperando unánimes y en Jerusalén. Mire, y ya es hora de empezar a marcar pautas. Dios no va a llenar con su espíritu a los desobedientes. Dios no va a llenar con su espíritu a los que están haciendo lo que se les da la gana. Y la pregunta es, ¿qué cosas no has empezado a hacer que Dios te dijo que empezaras? ¿Y qué cosas no has dejado de hacer que Dios te dijo que dejaras? ¿Qué cosas no has obedecido a Dios que hoy necesitas comenzar a obedecer? Porque entiende algo, la desobediencia es una de las cosas que aleja más la presencia de Dios. Y hay cosas que Dios nos ha hablado a nuestros oídos, en particular a cada uno, porque a cada uno Dios le habla y le dice, ¿qué cosas te ha dicho Dios que tú te has hecho el loco y no has querido obedecer? Ellos estaban, como les dijo Jesús, recuerda, unánimes juntos. Recuerda, en Jerusalén, ellos estaban ahí donde Dios les dijo. Lo primero que yo veo es obediencia. Y lo segundo que yo veo es hambre. Estaban hambrientos. Ahora, aunque suene obvio, una persona que tiene hambre es una persona que no está llena. Cuando usted aguantó hambre todo el día y llega a la casa y usted quiere ya comerse los tacos, los burritos, la pizza, usted dice, tengo hambre, porque no ha comido nada. Es decir, que cuando usted no tiene hambre de Dios, que cuando usted no está hambriento por la presencia de Dios, es porque está lleno. Y generalmente es porque está lleno de usted mismo. Es porque estamos llenos de nosotros mismos. Por eso es que hay gente que no tiene hambre. Y se vale porque se ha llenado. Y se vale porque se ha dedicado a saciar esa hambre espiritual que puede llenar Dios con sus propias comidas, por llamarlo de alguna manera. Ahora, ¿llenos de qué, Jorge? Llenos de religión, por ejemplo. El Espíritu Santo no iba a descender nunca sobre uno de los líderes religiosos, porque para ellos era una ridiculez que él se derramara como se derramó en ese momento. El Espíritu Santo no iba a descender sobre una persona que tenía la religión por encima de todo, porque aunque ellos religiosamente estaban esperando al Mesías y el cumplimiento de sus promesas, la estaban viendo cumplirse en frente de sus ojos y no lo habían notado. Porque déjeme decirle algo, la religión es una incubadora de la falta de fe. La religión es una incubadora de que usted y yo seamos incrédulos. ¿Por qué? Jorge, ¿por qué dices esto? Porque cuando tú te acostumbras a vivir una vida religiosa, tú te vas a acostumbrar también a ver que las cosas de Dios no se cumplen en tu vida. Pero al final no te importa. Ellos estaban esperando al Mesías y el Mesías ya había venido y habían matado al Mesías y había una promesa que era para ellos también, que el Espíritu Santo se iba a derramar, y tampoco la creían.
Porque la incredulidad, repito, se gesta cuando hay un corazón religioso. Por eso es que Dios, decíamos la vez antepasada, está rompiendo paradigmas, mi hermano. Cosas que usted cree, no es que yo creo que es así, ya me parece que es así. No, 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 no. Hay paradigmas que se van a empezar a romper para que el Espíritu Santo te pueda llenar. Hay paradigmas que se van a empezar a romper para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra que dijo que iba a hacer contigo y conmigo. Pero tenemos que empezar a dejar de llenarnos de religiosidad. Lo segundo que puede pasar cuando nos estamos llenando de nosotros mismos es estar llenos de experiencias. Le voy a explicar. Las experiencias son cosas que nos han pasado, que nos hacen sentir inmerecidos. Cosas que por más que sea que te digan y que te digan que Cristo pagó por ti el precio y que Cristo entregó su sangre y su carne para que tú no tuvieras pecado, tú te sigues sintiendo así, no me lo merezco. ¿Y quién dijo que se trata de ti o de mí? Si fuera por merecimiento propio, nadie podría merecerse el don del Espíritu Santo. Tus experiencias de vida te dicen, no es que tú eres un pecador, mira lo que hiciste, jamás vas a ser acepto delante de Dios. Pero eso no fue por ti, fue por Él. Él se entregó y murió por ti. Y tú tienes acceso a ese don, a ese regalo, porque a Él le plació. No permitas que las experiencias de tu vida te limiten en cuanto a lo que tienes para recibir de parte de Dios. Lo otro es que también te creas o pienses que ya lo viviste, o que ya pasaste por ahí, o que no necesitas nada nuevo de Dios. La verdad es que nuestras experiencias pueden ser el mayor enemigo de lo nuevo de Dios para nosotros. Porque piensas que ya sabes, porque piensas que ya lo intentaste y no te funcionó. A Dios no hay que experimentarlo, mi hermano. Hay gente que piensa que Dios es un parque de diversiones que hay que experimentarlo. Y puedes correr el riesgo de creer que ya recorriste todo el parque y ya no hay más nada que conocer. A Dios le tienes que creer. A Dios le tienes que aceptar lo que Él dice. Y si Dios dice que hay algo nuevo para ti, que viene algo nuevo para esta iglesia, abre tu corazón. No importa cuántas veces haya fracasado anteriormente, cuando hay una palabra de Dios que viene de Dios, Él cumple su palabra. Él sabe que Él es fiel, Él mismo reconoce que Él es fiel en cumplirla. Tú debes reconocerlo también. Entonces, no te llenes con tus propias experiencias. Lo tercero, y definitivamente hay que nombrarlo, mi hermano, porque llenos de carnalidad. La carne es uno de los impedimentos más grandes que tenemos nosotros para que el Espíritu Santo se derrame. Dios no se va a derramar si sigues haciendo lo mismo. Dios no se va a derramar si sigues empeñado en tu pecado, si seguimos empeñados en nuestro pecado y en nuestra dureza de corazón. Seguimos empeñados en hacer las cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Y aunque nos hablen y nos digan, estamos conscientes y nos importa un comino. Nuestra carne también nos hace estar llenos y por eso no hay hambre por Dios. Nuestra carne también nos hace alejarnos del propósito y del plan de Dios con esto de llenarnos de su presencia y de su Espíritu. El don del Espíritu Santo es para gente hambrienta, que busca agradarle y no se conforma con lo mismo. No se confunda con esto. Usted puede estar aquí, podemos estar hablando del Espíritu Santo y mire, hermano, puede estar cayendo literalmente el Espíritu de Dios. Pero si usted no tiene hambre, con usted no es. Y lo siento si soy así de directo, pero es para que usted no se frustre. Porque sí o sí, el Señor se va a comenzar a derramar sobre nosotros con poder. El Señor va a avivar la llama, no porque usted no haya recibido al Espíritu Santo antes, porque seguramente usted lo ha recibido, sino porque la llama se ha apagado en algunos. En otros va a ser algo nuevo, una experiencia totalmente nueva de llenura espiritual, cosas que tú no habías experimentado jamás, pero que necesitas experimentar. En otros es avivar más la llama, porque aquí hay gente que tiene la llama alta también, que está metida con Dios. Bueno, Dios va a seguir avivando más esa llama, pero que va a pasar, va a pasar. Que va a suceder, va a suceder. Lo primero, gente obediente.
El Espíritu se derramó sobre gente obediente. Lo segundo, el segundo, el Espíritu se derramó sobre gente hambrienta. Y lo tercero, y esto me hizo boom en la cabeza cuando el Señor me hablaba de esto. El Espíritu Santo se derramó sobre gente inocente. Le voy a explicar. Inocente en el sentido de ser como niños. Mire, al no saber nada, al no conocer cómo iba a pasar, al no tener ni idea cuándo iba a pasar, sin tener ningún paradigma en su mente, ni ningún sentimiento de superioridad o autosuficiencia, al no tener el control de absolutamente nada, dependían totalmente de lo que Él les dijo. Eran inocentes en la cabeza. Dependían absolutamente de lo que Él les había prometido. Solo les restaba creer a su palabra. Mi hermano, necesitamos recuperar nuestra inocencia. Era una gente que solo le quedaba creer. Pero ya nosotros nos creemos más espirituales. Nos creemos que ya hemos dado pasos de fe. Nos creemos que ya hemos recorrido cierto camino, que ya no tenemos que hacer ciertas cosas. Y hemos perdido la inocencia del corazón. Por eso el Señor decía: el que no me recibe como este niño, el que no me recibe como lo hace este pequeñito, no puede entrar en el reino de los cielos. Tenemos que recuperar la inocencia de creer en lo que Dios nos dice, de creer a la persona que está aquí, aunque sea imperfecta, aunque tenga defectos, aunque de pronto tenga más problemas que los que usted tiene. Cuando alguien levanta su palabra, hay que creerla. Sobre esas personas, entonces, vino el Espíritu Santo. Ahora, si bien es cierto, el Pentecostés fue un suceso que no se va a repetir como tal, no espere aquí que pase lo mismo y que empiece el viento recio y descienda las lenguas de fuego. No, hay muchas manifestaciones del Espíritu. Una vez fue el Pentecostés. Ese momento fue tan especial porque marcó el inicio de una era completa. Porque marcó, a lo mejor sí Dios extienda su poder y esto se estremezca. Yo conozco testimonios así. Pero sobre todo lo que realmente va a pasar es que el Espíritu Santo va a venir sobre usted. Y usted lo va a notar. Y usted lo va a sentir. Y usted lo va a experimentar. Si bien es cierto, no va a ser igual que en el Pentecostés. Puede ser mayor, puede ser menor, pero no se va a repetir igual. Lo que sí le aseguro es que ese momento marcó una etapa de cómo se mueve el Espíritu Santo. De qué pasa, de cómo sucede, de qué se despierta en el corazón. Y después de todo este suceso de llenura, el apóstol Pedro se levanta en un discurso lleno de unción. El primer discurso de una persona llena del Espíritu Santo lo dio el apóstol Pedro. Y se levantó y empezó a hablar de Cristo y de todo lo que Él había hecho en la cruz delante de la multitud de personas que estaba ahí. Y usted sabe qué pasó. Cuando una persona llena del Espíritu Santo se levanta y comienza a hablar. Yo quiero que usted lea lo que dice la Biblia en el capítulo 43 en el capítulo 41 del versículo 2. Dice: los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Hechos capítulo 2 versículos 41 al 43. Los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Esto quiere decir convencimiento. Porque cuando usted cree, cuando usted recibe la palabra de Dios, usted enseguida comienza a dar pasos convencido de lo que usted creyó. Por ejemplo, bautizarse. Por ejemplo, empezar su proceso de discipulado. Por ejemplo, comenzar a servir en alguno de los ministerios de la iglesia, en alguno de los equipos de la iglesia. Usted empieza a dar pasos de convencimiento. Y esa es una tarea que la hace el Espíritu Santo en usted. Hay gente que viene a la iglesia pero no cree ni en su mamá. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo decir nada al respecto. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y en este discurso de Pedro, lleno del Espíritu Santo, la gente empezó a decir: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Yo creo en lo que tú me estás diciendo. ¿Qué tengo que hacer? Y
comenzaron a bautizarse. Lo segundo que pasó, y me encanta, dice que aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Crecimiento. Porque el Espíritu de Dios, cuando está el Espíritu de Dios, hay crecimiento, hay multiplicación. El pastor que nos acompañó el domingo pasado, él decía algo que me gustó mucho. El Espíritu, Dios no resta, es más, no suma, Él siempre multiplica. Y esta iglesia, ojo, no nos confundamos tampoco. Yo no estoy hablando solo de cantidad, estoy hablando de crecimiento en calidad. Esta iglesia va a comenzar a crecer en calidad, en la calidad de sus líderes, en la calidad de las personas que están aquí, en la calidad de los pastores, en la calidad de los servidores. Y después Dios va a traer almas, porque cuando Dios ve a una iglesia preparada, Dios le delega esa responsabilidad. Pero ¿qué va a hacer delegándonos almas si de pronto no estamos preparados para mantenerlas, para tenerlas? Siempre que el Espíritu se derrama sobre un lugar, hay crecimiento. Si se derrama sobre ti, va a haber un crecimiento espiritual. Si se derrama y te llena, va a haber sobre ti un crecimiento ministerial. Si se derrama y te llena, va a haber un crecimiento familiar. Va a haber un crecimiento en todas las áreas. Porque eso pasa cuando el Espíritu Santo llena a una persona. Yo no sé usted, pero con mucha humildad le digo, yo no soy el mismo de hace un año. Y no me la estoy tirando de espiritual, pero en realidad algo por dentro de mí, algo dentro de mí cambia siempre. Siempre estoy en el proceso de mejorar. Que me falta mucho camino. Hermano, ¿a usted le falta mucho camino? Pues sí, me falta mucho camino, pero yo no soy el mismo. He crecido. Y eso es lo que hace en la vida de alguien que llena el Espíritu Santo. Lo siguiente, quiero que usted lea conmigo. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Sabe qué se llama eso? Constancia. No un ratico sí y un ratico no. No es que lo que pasa es que hoy no puedo ir porque está haciendo frío. No, que es que me levanté con sueño, entonces yo no voy a ir a servir. No, constancia. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Se mantenían conscientes de que Dios había entregado una palabra y que caminaban porque esa palabra era la palabra de Dios. Amaban la iglesia, amaban la visión, amaban el proyecto de Dios. Constantes. Mi hermano, el Señor es el dueño de esta obra. El Señor es el que manda en esta obra. El Señor es el que va a hacer que esta obra crezca. Con usted, conmigo, o sin usted y sinmigo. Pero igual, la obra va a crecer. ¿Y sabe cómo se llama eso? Constancia. Nada ni nadie va a poder contra la iglesia de Dios. Nada ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia de Dios. Lo siguiente que pasó dice: en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan. ¿Sabe cómo se llama eso? Unidad. Y en la oración, intimidad con Dios. Y dice el versículo 43, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Milagros. La iglesia del Señor se tiene que acostumbrar a ver milagros. ¿En qué momento, iglesia amada del Señor, nos acostumbramos a vivir una vida como la vive el mundo? A estar en medio de una situación, un problema, una enfermedad, una dificultad y sacar la moneda. Yo oro allá Dios si hace algo o no hace algo. Yo oro allá Dios si se sana o no se sana. 50-50. Yo oro allá Dios si me provee o no me provee. 50-50. Y vivimos como vive el mundo, acostumbrados a vivir sin milagros. Pero los milagros son una señal inequívoca de que el Espíritu Santo está en medio de un lugar. Los milagros son una señal inequívoca de que Él ha descendido del cielo. Así que yo le invito a que usted pueda meditar en esta palabra en su corazón. Y usted empiece a decir: Señor, ¿sabes qué? Si hay algo en mí que no ha permitido que yo sienta hambre, ayúdame. Si la religiosidad
me ha impedido que yo vea tu gloria. Y yo ahora, aunque voy a la iglesia y sirvo en algún equipo, en algún servicio, soy un hombre lleno de falto de fe, y una mujer falto de fe. Ayúdame. Si me he llenado de mis propias experiencias, ayúdame, Señor. Si me he llenado y ahora soy un hombre carnal. Antes no era así, pero ahora soy un hombre carnal. Siempre está pensando en las cosas de este mundo. Ayúdame, Señor. Pero yo necesito tu Espíritu Santo. Ya a estas alturas del partido, el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y comenzó un mover. Cuando comencemos a ver el capítulo 3, y ahora sí vamos a meterle el acelerador, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, vemos cómo la manifestación de Dios traía poder, traía milagros, traía unción. Y eso es lo que yo quiero buscar, que se genere en nosotros. Póngase sobre sus pies. ¿Usted sabe qué palabra resume todas estas cosas? Convencimiento, crecimiento, constancia, unidad, intimidad con Dios y milagros. ¿Usted sabe qué palabra lo resume? Avivamiento. Esa palabra que le gusta a muchos predicadores decir, aquí hay un avivamiento, y porque la gente grita y se emociona, piensan que eso es avivamiento. No, mi hermano, no se confunda. Avivamiento está cuando hay convencimiento, cuando hay constancia, cuando hay unidad, cuando hay intimidad con Dios, cuando hay milagros. Eso es un verdadero avivamiento. Yo quiero que usted medite por un momento en esto que le estoy diciendo. Y se tome algunos minutos que nos quedan. Medite en esto. Con usted o sin usted, conmigo o sin mí, Dios va a hacer su obra en este lugar. Hay gente que se va a entrar en el mover y hay otros que no. Hay gente que sí están interesados en ser llenos por el Espíritu Santo y hay otros que no. Hay gente que dice, yo no tengo complejo de superhéroe, yo no quiero poder. Pero hay otros que sí, porque dicen, yo quiero hacer su obra. Yo quiero ser lleno por Dios. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Qué precioso fue ese día, Señor, donde tú llenaste tu iglesia. Ese día donde empezó este proyecto que se llama iglesia, Señor. Porque fue ese momento, el Pentecostés, que marcó el inicio de la era de la iglesia, la era de la gracia, la era donde nosotros íbamos a buscar al perdido, Señor. La era donde tú ibas a parar, hacer una pausa en el reloj profético para ganar almas para tu reino. La era donde tú ibas a llenar a tu iglesia con poder y fuego, y los jóvenes verían visiones, Señor. Los ancianos soñarían sueños, Dios. La era donde se iba a derramar el Espíritu sobre toda carne. Aquí estamos nosotros, Señor. No nos creemos más que nadie, Señor. Es más, no somos más que nadie. Tal vez nos falte mucho, Señor, pero algo sí puedes encontrar en nosotros, Dios. Te amamos y deseamos que nos llenes. Deseamos que nos visites. Deseamos que nos sacies. Deseamos que cambies la apatía y la dureza del corazón por un corazón noble, por un corazón de carne, por un corazón que te busca, por un corazón que siente necesidad de ti. Deseamos ser llenos por ti, Señor.